Hola, muy buenas. Mi nombre es Elizabeth Jiménez Mora y es para mí un honor y un placer estar el día de hoy con ustedes para hablar un poco sobre los mecanismos universales de protección para los derechos de los pueblos indígenas. Si bien es cierto, sé que tienen clases especializadas en cada uno de los organismos, no quería dejar pasar un poco de manera previa a hablar sobre la diferencia en los dos distintos mecanismos que tenemos o que son relevantes para nuestros efectos. Por un lado tenemos el sistema universal, que es el sistema de Naciones Unidas, que es sobre el que vamos a trabajar hoy. Pero hay que distinguir que el sistema de Naciones Unidas es separado del sistema regional, que es el sistema interamericano para nuestros efectos. Del sistema interamericano tenemos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Eso no lo vamos a ver hoy, pero que sepan que son dos sistemas completamente separados entre sí, que si bien es cierto, se hablan entre ellos, son distintos y los procedimientos que iniciemos ante uno o ante otro son separados. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar del sistema universal de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos universal es de Naciones Unidas, o sea, del mundo entero. Son organismos creados para conocer temas de derechos humanos del mundo, no solo de una región. ¿Qué vamos a encontrar, digamos, dentro de la presentación de hoy? Vamos a hablar sobre el marco normativo, entendido como, digamos, como dos marcos normativos muy importantes para efectos de los derechos de las comunidades indígenas, que es el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas de los Pueblos Indígenas. Luego vamos a hablar de los órganos de tratados, de los procedimientos especiales, del foro permanente para cuestiones indígenas y del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, aunque vamos a mencionar brevemente todos, quiero que nos enfoquemos en dos en particular: los órganos de tratados, que son los comités de Naciones Unidas, y los procedimientos especiales, que son los relatores, relatoras o los grupos de trabajo de Naciones Unidas. Vamos a irlo viendo por partes. Primero hablemos del marco normativo que les mencionaba. Tenemos por un lado el convenio 169 de la OIT, que es un tratado vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados parte, por ejemplo, un estado llega y dice, bueno, yo quiero formar parte de ese tratado, yo quiero formar parte de ese convenio, yo firmo y ratifico ese convenio y por lo tanto, como yo lo firmé como estado, es obligatorio para mí cumplirlo. Eso quiere decir que es vinculante para el estado que lo firma. Obliga jurídicamente a los estados. Luego, hasta el momento la mayoría en América Latina ha firmado este convenio porque son 24 países que lo han ratificado. ¿Y cuáles son los dos pilares principales que protege este tratado, este convenio? Primero, mantener culturas e instituciones propias y segundo, participar en decisiones que les afectan. Este convenio tiene 44 artículos, entonces los invito a leerlo, pero estos son como los dos pilares principales que protege este convenio de la OIT. Luego, por otro lado, tenemos una Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que tuvo lugar en 2007 y que es algo meramente declarativo, es como un compromiso político y de intenciones. Le llamamos así, como un compromiso político moral que sirve para interpretar los tratados que no son específicos, por ejemplo, las convenciones como la Convención Americana o el convenio de la OIT, todos estos tratados, que no son tratados especializados, sino que son tratados generales, sirven para estas declaraciones que son en temáticas específicas, sirven para interpretar. Entonces, si yo tengo que interpretar, por ejemplo, el derecho a la vida, puedo utilizar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para interpretar cuáles son los alcances del derecho a la vida para las comunidades en particular. Entonces, son dos, la declaración viene a nutrir o a complementar este convenio el 169 de la OIT y ambos convenios se pueden citar
en cualquier momento y ante cualquiera de los órganos que vamos a tratar el día de hoy. Luego, ¿cuáles son los derechos clave que reconocen ambas fuentes que les mencioné? El tema de tierras y territorios. La relación espiritual y colectiva que tienen las comunidades indígenas con su tierra ancestral. Luego, la consulta previa, libre e informada, que esto es muy importante, que es básicamente que ante cualquier medida que vaya a afectar de alguna manera a la comunidad y su forma de vida, la comunidad tiene que ser consultada. Y esto tiene que ser muy importante porque ha sido un debate muy grande, digamos que se ha esclarecido a grandes rasgos que tiene que ser la comunidad en su totalidad, no es solamente una o dos personas representantes, tiene que ser la comunidad en su totalidad que tiene que ser consultada, que tiene que ser parte del diálogo y que tiene que entender cuáles serían las implicaciones de cualquier proyecto que se vaya a aceptar y que afecta a la comunidad como tal. Luego tenemos la libre determinación, que la libre determinación es decidir su condición política y desarrollo propio. Es decir, las comunidades indígenas tienen este derecho a elegir cómo se componen, cómo se manejan a nivel interno. Tienen cierta independencia, hay un respeto a su forma organizativa, tanto política como social, y eso está protegido por estos convenios y esta declaración. Luego lo que es la educación y las lenguas propias, o sea, los sistemas educativos que ustedes manejan, sus lenguas, su cultura, que es sumamente importante, que viene ligado al último que se menciona, que es identidad y cultura, que es proteger eso que los caracteriza, proteger eso que es la base de su funcionamiento, de sus antepasados, sus ancestros, su historia. Y luego la justicia y el derecho propio. Y esto es muy importante porque han habido casos muy interesantes donde se ha condenado a un Estado por no respetar la justicia y el derecho interno de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no se puede, y eso es algo que se les dice a los Estados, no pueden manejar por ejemplo, lo que viene a ser las consecuencias de un delito simplemente con cárcel, si a nivel interno, a nivel de la justicia dentro de la comunidad, eso no va a ser suficiente y por el contrario, en muchas ocasiones ni siquiera empieza a ser uno de los factores. Entonces ahí es donde siempre va a haber como un proceso de diálogo entre las comunidades y las obligaciones de los estados de proteger y cuidar ese derecho de justicia y de organización interna de las comunidades. Luego, hay 3 mecanismos que les quería mencionar, que son particulares para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos primero el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas, que fue creado en el año 2000. Es básicamente un órgano asesor para el ECOSOC, que son, digamos, como para los estados, y que está compuesto por 16 expertos, que son 8 nombrados por estados, digamos los representantes de estados, y 8 representantes de pueblos indígenas. Y sesionan normalmente una vez al año en Nueva York, entre abril y mayo, y en el 2026 se celebró el 25 periodo de sesiones. ¿Cuál es el principal objetivo de este foro? Es asesorar y visibilizar políticamente, básicamente. Luego tenemos el mecanismo de expertos. El mecanismo de expertos, que fue creado en 2007, es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental. Esto lo que quiere decir es que está representado o está formado por distintos estados que son seleccionados por la Asamblea General. Y la Asamblea General es donde están todos los estados. Entonces en la Asamblea General están todos y luego de esos todos ese conjunto de todos los estados se eligen a los estados miembros del Consejo. Y bueno, este mecanismo es un órgano como que le ayuda a este sistema, a este Consejo de Derechos Humanos para temas de pueblos indígenas y está conformado por 7 expertos independientes. Hace lo que son estudios temáticos anuales, es decir, una vez al año emiten un informe sobre una temática en particular en temas, digamos, relevantes para los pueblos indígenas
y pueden asesorar a los estados a solicitud. Por ejemplo, si un estado tiene un cuestionamiento sobre cómo debe interpretar o sobre cómo debe implementar una obligación de derechos humanos para proteger a las comunidades, puede acudir a este mecanismo y solicitar una asesoría. ¿Y cuál es precisamente el objetivo primordial de este mecanismo? Pues producir conocimiento técnico, promover ese conocimiento de fondo sobre las comunidades, sus pueblos, sus tradiciones, sus culturas, etcétera, para el conocimiento de los estados. Luego tenemos el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto fue un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos. Este consejo que les mencionaba antes puede crear mandatos. Ya vamos a verlo con detalle más adelante, pero uno de esos mandatos que creó es el Relator Especial sobre los Pueblos de Derechos Indígenas, que actualmente es el doctor Albert Barum, que fue elegido o inició su periodo en 2025 y es por un periodo de 3 años, pero puede ser renovado hasta 6 años. ¿Cuáles son las cosas principales que puede hacer este relator? Por ejemplo, recibir comunicaciones individuales o hacer visitas a los países o emitir informes temáticos. Dentro de las cosas que más nos interesan del relator puede ser tanto la emisión de sus informes como las visitas país como las denuncias como tal, que ya vamos a entrar en detalle sobre esto. Entonces, estos 3 mecanismos no se sustituyen porque, como vemos, cada uno tiene su función específica. Hay uno que es visibilización política, otro que es producción de conocimiento técnico y otro que es más un tema de activismo, de recibir denuncias, procesos, etcétera, presión política, diálogos, etcétera. Entonces, vamos ahorita a entrar a los procedimientos especiales, porque si recuerdan les dije al inicio que aunque teníamos todas esas opciones dentro de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es muy grande, lo que más nos interesaba el día de hoy es ver 2 opciones particulares que tienen las comunidades para proteger sus derechos. O sea, cuáles son las vías y ante quién tienen que presentar comunicaciones para proteger sus derechos. Y uno de ellos son los procedimientos especiales, que como les decía, para el caso de las comunidades indígenas está principalmente el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero no es solamente este relator el que va a cuidar los derechos de las comunidades y sus miembros, sino que hay 45 mandatos temáticos, o sea, 45 expertos y expertas, en que incluso son a veces más de uno, porque por ejemplo dentro de los mandatos tenemos 2 grupos de trabajo, como grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias, grupo de trabajo contra la desaparición forzada, etc. Entonces son 45 mandatos temáticos y 13 mandatos por país. Y estos son, cada mandato ve un tema específico. Por ejemplo, hay uno que es este Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero también hay uno que ve temas de género, hay uno que ve libertad de asociación y libertad de reunión y asociación pacífica, hay uno que ve libertad de expresión, hay uno que ve, por ejemplo, lo que son empresas y derechos humanos, hay un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Entonces, hay muchos mandatos y muchas temáticas. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto implica que tenemos una variedad inmensa, o suficientemente variada, para encontrar protección de los derechos de los pueblos indígenas en diferentes áreas, porque no es solo un relator. Por ejemplo, si tenemos un caso que está afectando a las mujeres de la comunidad, ¿esto qué implica? Que esto es competencia, o sea que tanto el relator de especial sobre los derechos de los pueblos indígenas como la relatora sobre temas de género o violencia de género, depende de lo que vaya a ser el tema, el caso, pueden conocer de ese caso, los 2 juntos. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, un proyecto grande, una empresa está generando un proyecto, está construyendo o haciendo una explotación minera, además en el territorio, y eso está afectando a las comunidades. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Esto no es solamente competencia del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto también es competencia del Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos. Entonces ahí vemos cómo el espectro de protección aumenta, ¿no? Porque ya no es solamente un experto, sino que tenemos 2.
o 3 o 4, porque a veces van a ver que en la mayoría de las comunicaciones se emiten en conjunto, que protegen a las comunidades y a los pueblos indígenas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos relatores o estos grupos de trabajo? En particular el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas. Primero, son 3 grandes funciones, que una la dividimos en 2. Una de las funciones, y la más grande, es la de seguimiento, que se hace por medio de 2 áreas, de comunicaciones y de visitas a países. Las comunicaciones era lo que les mencionaba, que son quejas individuales y colectivas que envían básicamente cartas de denuncia al relator o relatora, y que ellos pueden enviar una carta al Estado o a las empresas. Ya vamos a ver con detalle todo lo que son las comunicaciones. Luego, por otro lado, tenemos las visitas país, que es que la persona experta o expertos pueden ir a los países a hacer una visita para ver cuáles son las circunstancias de derechos humanos del país. Y después van a emitir un informe público donde hacen como un recuento sobre exactamente cuál es la situación de derechos humanos en el país sobre su temática específica. Entonces, si el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas hace una visita a, por ejemplo, Costa Rica, va a hacer un informe sobre cuál es la situación de los derechos de las comunidades indígenas de Costa Rica y cuáles son las situaciones, si el Estado está cumpliendo o no con sus obligaciones de protección internacionales. Y esto, aquí hay un pequeño pero, que es que para que un relator pueda hacer estas visitas tiene que ser invitado por el país. Entonces, ¿cuál es la otra forma? Porque si no hay una voluntad política del Estado para decirle al relator, yo le abro las puertas, venga a hacer una visita oficial, la única forma que nos queda es por medio de las visitas académicas, que es, por ejemplo, que se realice un foro o alguna conferencia donde se invita al relator o relatora, y en el marco de esa visita académica se le pide una reunión. Pero ¿qué es lo que pasa? De esa reunión no puede salir un informe. Lo que sirven estas reuniones es para promover que el relator acepte las comunicaciones. Y ahorita vamos a ver más en detalle este tema, pero como para que lo tengan ahí en mente. Luego, las otras 2 funciones de las relatorías pueden ser los informes temáticos, que son básicamente informes que presenta el relator una vez al año ante el Consejo de Derechos Humanos y ante la Asamblea General, en temáticas específicas dentro de su mandato. Y luego está lo que es la promoción y diálogo, que es la promoción de la Declaración de Naciones Unidas, por ejemplo, en el caso del relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, el convenio de la OIT que hablamos, el cumplimiento de los derechos humanos por parte de empresas, etcétera, etcétera. Y es muy importante tomar en consideración que el trabajo de los relatores se nutre directamente de las denuncias o aportes que hagan las comunidades indígenas, por ejemplo, en el caso del relator especial. Son las propias comunidades que tienen que promover o proveerle material e información al relator para que él pueda generar y realizar todas sus funciones. Entonces, ahora lo que quería hablarles era del mandato, porque esto es muy importante. Como vimos antes, hay 45 mandatos por tema, o sea, 45 temas distintos que tienen un mandato cada uno. Y luego hay 13 países que tienen un relator o relatora o grupo de trabajo encargado de cada uno. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo quiero enviar mi caso a Naciones Unidas, por ejemplo, lo que les decía, en el caso de una empresa extractora está funcionando en el territorio y está empezando a afectar el territorio de la comunidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es hacer un recuento de los hechos. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que ya hubieron violaciones de derechos humanos o que apenas van a haber, o sea que hay un potencial de daño que viene, que uno dice, si no hacemos nada ya, va a generarse un daño mayor. Ok, se hace un recuento de eso. Luego,
hay que abrir la página de procedimientos especiales de Naciones Unidas y ahí va a haber un listado de todos los mandatos que existen y sobre cuáles mandatos y empezar a pensar, ok, cuáles mandatos tienen potestad sobre mi caso. O sea, de todo lo que me está pasando, de todo lo que la comunidad está enfrentando, qué relatores o relatoras o grupos de trabajo pueden ayudarnos, quiénes pueden ayudarnos, quiénes tienen la capacidad. Y para responder esa pregunta hay que ver el mandato de cada uno o una, o de los grupos. ¿Por qué? Porque el mandato es básicamente cuando el Consejo de Derechos Humanos crea el mandato, por ejemplo, dice, bueno, a partir del siguiente año vamos a tener un relator especial sobre los derechos de las comunidades indígenas. Es en ese mismo momento, en esa misma resolución, porque es una resolución, donde se dice, ok, va a empezar a funcionar a partir del siguiente año y este va a ser su mandato. Y el mandato es lo que define hasta dónde puede ir un relator o relatora o un grupo de trabajo. Y esto es súper importante porque también nos define o nos dice qué podemos pedirle al relator. Por ejemplo, hay relatores que no tienen la capacidad de conocer casos individuales, pero hay relatores que tienen posibilidades de emitir estas decisiones o, por ejemplo, hacer las visitas de país o etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante cada vez que nos vamos a comunicar con un mandato de procedimientos especiales, entrar a ver y revisar cuáles son las capacidades que ellos tienen para también saber qué podemos pedirles. ¿Por qué? Porque si pedimos más de lo que ellos pueden darnos, después se puede generar un tema de frustración porque se puede entender como una falta de interés, pero no es necesariamente eso, sino que en ocasiones si los relatores o relatoras no respetan el mandato que les fue otorgado por el Consejo, pueden tener repercusiones por no respetar el código de conducta. Entonces es por eso que es muy importante entender un poco cuando vamos a presentar una comunicación ante ellos, cuál es el alcance de sus capacidades para poder sacar el mejor provecho de lo que ellos pueden hacer sin ponerlos en riesgo. Ahora sí, quiero que entremos a hablar un poquito en lo que son las comunicaciones ante estos procedimientos especiales. Estas comunicaciones se pueden hacer de dos formas, o sea, bueno, ya sea presentando una queja desde un individuo o un grupo o comunidades, por ejemplo, y a esto se le van a llamar cartas de alegación, o solicitándole al experto o experta o al grupo de expertos que haga un análisis de la legislación que ya está vigente o un proyecto de ley o una política pública o algún programa del Estado que pueda estar afectando los derechos de los individuos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si se va a pasar una ley, hay un proyecto de ley para aprobar un proyecto que va a tener consecuencias directas sobre la salud de las comunidades. Ok, entonces yo puedo pedirle a el relator de pueblos indígenas junto con el relator, junto con el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos que emitan se llama otras cartas, que se llama, digamos, una comunicación oficial donde se hace un análisis detallado del proyecto de ley o de la ley que se aprobó y se va a visibilizar cuáles son las violaciones a los derechos humanos que esa ley implica. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no tengo que esperar a que se concrete la violación de derechos humanos para que haya este pronunciamiento sobre la ley. Y esto es algo invaluable. Luego, bueno, que esto que es un poco lo que les venía mencionando, puede que ya se haya dado la violación o que no se haya dado todavía. Ahora, la decisión de si un experto o experta, ay, perdón, la decisión de si un experto o experta, discúlpenme, la decisión de un experto, de si un experto o experta decide tomar el caso es discrecional. Entonces, por eso es muy importante lo que les decía al principio de cuando no hay visitas países, de igual manera buscar un espacio con el relator, ya sea pidiendo una reunión en línea, porque los relatores viven en todas partes del mundo, entonces pedir una reunión en línea, o si por ejemplo se organiza un evento académico, invitar a la persona relator o relatora o alguno de los miembros del grupo de trabajo
para poder tener una relación uno a uno y poder promover que los relatores tomen el caso. ¿Y esto por qué es? Y es importante también entender el contexto, porque no es un tema de falta de interés, sino que los relatores o relatoras son expertos, un experto o una experta en su mayoría, para ver todo el mundo, o sea, su tema en todo el mundo. Esto implica que tienen muchísimo trabajo y la capacidad de respuesta es limitada. Por eso, es importante que si se envía una comunicación se busque siempre de tratar cómo contactar con el relator o relatora de alguna u otra forma para explicarle a viva voz qué es lo que está pasando y promover que el relator les ayude a enviar una comunicación. Luego, entonces ahorita lo que quería era, bueno, explicarles un poquito cómo funciona. Una vez que se envía esa comunicación, va a recibirlo el Estado parte. Lo que se hace es básicamente se envía la comunicación, la Secretaría de Naciones Unidas va a generar una carta que se le envía al Estado, digamos, con los hechos que se están denunciando, con un recordatorio de cuáles son sus obligaciones, una serie de preguntas que se le van a hacer y una serie de recomendaciones, de verdad, diciéndole como se le recuerda que usted tiene obligaciones internacionales en este sentido. Y ahí es muy importante, ¿por qué? Porque entonces nosotros como la parte peticionaria, como los que enviamos la comunicación, podemos decir o recordarle o ayudarle al relator a decir, nos interesa que le recuerde al Estado que es parte del convenio de la OIT. O que recuerde que la Declaración Universal, que la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas indica tal y tal cosa. O sea, que hay una obligación vinculante o una noción moral y política que aplica al caso en concreto y necesitamos que el relator le recuerde al Estado que tiene esa obligación. Entonces, esa carta se le envía al Estado y se le da 60 días para que responda. Una vez de que pasas esos 60 días, ya se hace pública la decisión. Y otra cosa muy importante, los procedimientos especiales pueden enviar comunicaciones no solamente a los estados, sino también a organismos intergubernamentales o incluso a empresas privadas, como ya se han hecho en el pasado. Entonces, esto es muy importante y es muy interesante porque le recuerda a todas las partes de un proceso cuáles son sus obligaciones internacionales. Y ahora, ya que entendemos un poquito mejor cómo funcionan estas comunicaciones, vamos a ver cuáles son las ventajas de las comunicaciones que tienen las relatorías versus los comités, que vamos a ver más adelante, y qué es lo que debemos saber. Una de las ventajas es que no requiere ratificación del Estado de ningún tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es en muchas ocasiones, incluido el sistema interamericano o los comités que vamos a ver más adelante, solamente se puede enviar una comunicación cuando el Estado ratificó una convención internacional. Pero en el caso de los procedimientos especiales no es así. Ustedes pueden enviar una comunicación sin ningún tipo de restricción, que igual hay obligaciones internacionales generales que aplican al derecho internacional, digamos, a nosotros como comunidad internacional, que son la base que da vida a los relatores y relatoras especiales. Luego, no requiere agotar recursos internos. Esto que implica que muchas veces es una herramienta que se puede utilizar como presión política. Por ejemplo, si se está combatiendo a nivel administrativo o a nivel judicial, por ejemplo, a nivel penal, algún tipo de proceso a nivel interno, yo puedo al mismo tiempo presentar mi comunicación ante Naciones Unidas. Entonces no tengo que terminar todo el proceso penal interno, todo el proceso administrativo interno para presentar mi comunicación a Naciones Unidas. Y eso, por el contrario, si Naciones Unidas emite una comunicación, pone presión y ayuda a saber, a que el Estado sepa que lo están observando, que Naciones Unidas tiene una mirada puesta sobre el Estado y sus autoridades, y que no pueden irrespetar los derechos humanos. Así que por eso me interesaba tanto que tuvieran clarísimo esta posibilidad, porque es para que sepan que es una herramienta valiosísima para poner presión política, para levantar la voz. Los relatores especiales están ahí para eso.
Luego, acepta temas de amenazas y riesgo inminente. Esto es otra opción. Los relatores o relatoras especiales pueden hacer llamamientos urgentes, que era lo que les decía antes. No tenemos que esperar a que haya una violación para que un relator o relatora pueda intervenir. Y eso es vital, porque la prevención de las violaciones de derechos humanos es todavía más importante que una sentencia de declaración, porque normalmente pueden llegar mucho tiempo después. La prevención ayuda en muchas ocasiones a frenar esas violaciones y es una de las herramientas más poderosas que hay. Y aunque si bien es cierto, no es como una sentencia per se que ordena a los estados a hacer cosas, la presión política y el recordatorio de las obligaciones internacionales a los estados tiene un efecto impresionante. Así que esto es importante nunca olvidarlo. Luego tenemos, pueden ser presentadas por terceros. Esto quiere decir que puede ser presentada por un familiar, por una ONG o por la misma organización. O sea, no, es importante individualizar la afectación, pero puede ser presentada por alguien más con mi autorización, eso sí. Luego, ¿qué se debe saber? Que no es un mecanismo judicial, era lo que les decía, no se va a emitir una sentencia, sino que van a ser cartas y recomendaciones, es un proceso de diálogo más abierto. Luego, no es que haya un procedimiento de seguimiento como tal, o sea, no es que el relator sí lo va a seguir a nivel interno, o sea, en sus reuniones políticas, en sus reuniones de uno a uno con los embajadores, con las autoridades de los estados, etcétera. Pero pronunciamiento público como tal solamente hay uno, que es esta carta que les mencionaba que se envía. Y esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que implica? Que entonces depende de las comunidades usar esa carta para poner la presión, enviarla a los tribunales, enviarla a las autoridades judiciales, publicarla en redes, hacer ruido con esto y exponenciar el impacto de las decisiones. Luego, lo que les mencionaba de que la aceptación del caso es discrecional por un tema no meramente arbitrario o falta de interés, sino por un tema de capacidad humana y que por eso es tan importante hacer, digamos, como esfuerzos paralelos para que el relator o relatora o el grupo de trabajo tome el caso. Es muy importante el tema del consentimiento informado, o sea, si se va a revelar los nombres porque son decisiones que se publican abiertamente. Y precisamente porque es un sistema público, es ideal no enviar comunicación sensible o confidencial. Y si se envía información confidencial, hay que hacerlo ver expresamente en la comunicación, porque si no, se corre el riesgo de que se publique información sensible. Y luego de que este tema de que su fuerza es política, ¿verdad? Porque precisamente como no son sentencias, su fuerza más grande es la visibilidad internacional, la presión diplomática que esto puede ejercer. Y en muchas ocasiones la gente tiende a subestimar este poder, pero es realmente muy fuerte la capacidad que tienen estas decisiones para proteger de violaciones de derechos humanos. Ahora vamos a entrar en lo que son los órganos de tratados, que era el segundo tema que les decía que era muy importante tomar en consideración. Los órganos de tratados son comités, los comités de Naciones Unidas, que van a nacer a raíz de un tratado. Por eso se les llaman órganos de tratados. Entonces, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité va a surgir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada comité tiene su tratado. Y entonces, ¿cuál es la primera implicación? Que para que las comunidades puedan presentar casos ante estos comités, primero hay que verificar si el Estado al que vamos a demandar ya ratificó ese tratado. Que eso no tenemos que hacerlo con procedimientos especiales, como ya vimos antes. Entonces, y cada tratado va a limitar cuál es el mandato de ese comité, ¿verdad? Normalmente los comités tienen 5 funciones principales. En general, a grandes rasgos es examinar informes periódicos de los estados, adoptar observaciones generales, que son básicamente como una interpretación más profunda de los artículos de las convenciones que los forman, considerar quejas individuales o denuncias, que eso es lo que más nos va a interesar,
a nosotros un proceso de alerta temprana, que eso es solamente un comité y son cosas como muy particulares de, digamos, cuando se hace una solicitud de, por ejemplo, que hay al riesgo de que haya un estado donde haya precisamente un genocidio o cosas así por temas de discriminación racial. Entonces se puede hacer una alerta temprana para que el comité haga una investigación debida, pero eso es algo muy específico de este comité. Y luego se pueden hacer visitas in situ o procedimientos de investigación. ¿Cuáles son los más comunes o lo que más nos va a interesar a nosotros? Es el tema de las denuncias, el tema de las observaciones generales, eso solamente para tener fuentes de interpretación de los derechos que les protegen como comunidades, y la examinación de los estados. Y esto porque es muy interesante, porque ya vamos a ver un poquito cómo funciona, pero normalmente es un periodo cíclico que pueden seguirse en línea, pueden verlo en la página de Naciones Unidas, cada cuánto le toca a cada estado. Normalmente, si no estoy mal, son cada 4 años que se hace una revisión. Y las comunidades pueden, por ejemplo, en este caso, si se va a revisar el país en el que habitan, en el que viven, enviar y dice, ok, vamos a revisar a Colombia. Entonces se van a enviar todas las comunicaciones, por ejemplo, de todo lo que se está haciendo mal. Y después va a ir Colombia, se va a sentar en una mesa con todos los expertos del comité y van a hacer una ronda de, digamos, como de revisión de qué está pasando con este tema, recibimos información sobre este tema delicado, etcétera, etcétera, y así se hace una conversación. Entonces esa es otra opción, digamos, otro espacio para influenciar políticamente, poner presión política sobre los estados, pero es un poquito más difícil porque pues pasa cada 4 años, hay que estar monitoreando muy bien las fechas y todo, entonces digamos que no es tan fácil de acceder por temas de tiempo más que nada, como los procedimientos especiales, pero es otra forma en la que las comunidades pueden poner presión a los estados. Ahora, nos vamos a enfocar mucho en el tema de las quejas individuales. De los comités más relevantes para los pueblos indígenas tenemos el CERT, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Luego tenemos el Comité de Derechos Humanos, que es el que normalmente tiene muchísimos casos sobre libre determinación, identidad cultural, protección digamos, la conexión de las tierras ancestrales con el derecho a la vida. El Comité DESC, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene que ver mucho con temas de tierras, de recursos, de derechos económicos, sociales y culturales. Y luego tenemos el CEDAW, que es el Comité para los Derechos de las Mujeres, que normalmente esto es más básicamente, principalmente para ver temas de casos de mujeres indígenas y violencias de género. Entonces, aquí les quería explicar un poquito, porque esto también yo soy partidaria de que si uno entiende cómo funciona por dentro, es más fácil entender qué podemos esperar. La Secretaría de los Comités de Naciones Unidas funciona de la siguiente manera. Se divide en dos. Está la Secretaría del Comité, es decir, cada comité de los que hay, de los que existen, va a tener una secretaría, que son los que se encargan de coordinar las examinaciones de los informes de los estados y hacer las observaciones generales. Entonces, hay una parte de la secretaría de cada comité, entonces la Secretaría del Comité de Derechos Humanos se va a encargar de hacer esas revisiones países que se hacen cada 4 años, de sentar a un estado y decirle, ok, vamos a hablar sobre la situación de derechos humanos. Luego, y son los mismos que se encargan de hacer estas observaciones generales, que es este desarrollo un poco más profundo de las obligaciones. Entonces, vamos a analizar más a profundidad el derecho a la vida. Entonces, analizamos el artículo de derecho a la vida del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y entendemos cuál es el alcance. Esas son las observaciones generales. Y luego hay otra sección completamente aparte, que es la sección de peticiones, que bueno, ahí es justamente donde yo tuve la oportunidad de trabajar y que es donde se tramitan los casos y las peticiones que se presentan, las medidas provisionales y los casos como tal. También existe una posibilidad que son comunicaciones entre estados, cuando un estado demanda a otro estado. Y eso por el momento, si no estoy mal, solamente el Comité contra la Discriminación Racial ha conocido casos por el momento, pero
Eso es otra opción. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar justamente en la parte que es la sección de peticiones, el trámite de peticiones y medidas provisionales, que es lo que nos ocupa. Tenemos por un lado lo que son los casos individuales y por otro lado lo que son las medidas provisionales. En los casos individuales tenemos que los requisitos formales para presentar una denuncia son el consentimiento. Bueno, y muy importante, no se requiere un abogado y el proceso es privado completamente. El consentimiento, la persona debe dar un consentimiento expreso de que quiere formar parte del proceso y además tiene que ser claramente identificable, o sea, esto no puede ser solamente decir un grupo de personas como se podría hacer con procedimientos especiales. Acá hay que decir con nombre y apellido cuáles son las personas que están presentando la comunicación. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos ha tenido justamente en temas, en casos de comunidades indígenas, ha aceptado comunidades como tal por medio de sus representantes. Luego el idioma oficial puede presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, que son 6, ya sea el español, el inglés, el francés, el chino, el árabe o el ruso, pero siempre la comunicación va a ser emitida en el idioma del país que está siendo procesado. Siempre tiene que indicarse el país y el comité ante el cual se presenta, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como les expliqué antes, hay una unidad que ve todos los casos de todos los comités. Entonces no podemos enviar una comunicación solamente así, decir para cualquier comité. No, hay que decir ante cuál comité se está procesando y contra qué estado. Es muy importante. Y también esto, ¿por qué? Porque hay que verificar que el estado haya ratificado o aceptado la competencia de los comités para conocer casos en el marco de su tratado específico. Tiene que presentarse la comunicación por escrito, tiene que ser legible y tiene que estar firmada. Tiene que aparecer los datos del autor, es decir, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección postal y correo electrónico. Y hay un plazo de 1 año desde el archivo del proceso interno. Esto quiere decir que si hay 1 año se le pide información a la persona, al autor, que se le llama así autor o autores, que enviaron el caso y no se responde, se archiva el caso después de 1 año. Y la extensión máxima es de 50 páginas y si supera las 20 páginas hay que mandar un resumen de máximo 5 para el proceso del caso al nivel interno. Actualmente esto se cambió un poco y ahora solo se están aceptando casos por medio de una plataforma específica que pueden encontrar. Si ustedes entran a la sección de peticiones de Naciones Unidas, ahí pueden encontrar toda la información, el acceso a el link directo a la plataforma donde pueden enviar las comunicaciones. ¿Cuál es el contenido del escrito de la denuncia? Y aquí es donde les puedo dar un poquito más de consejos. Los hechos tienen que ser muy concretos, contrario al sistema interamericano donde tenemos sentencias de 200 páginas y demás. En las Naciones Unidas hay un límite máximo de palabras. ¿Esto qué implica? Que entre menos se diga, o sea, entre más concreto sea, mejor, sin dejar de por fuera cosas importantes, por supuesto, pero hay que ser muy concretos. Y los hechos tienen que ir en orden cronológico, o sea, que lo que pasó primero a lo más reciente, de lo más viejo a lo más reciente. Luego, establecer cuáles son los derechos violados, que esto básicamente se hace. Por ejemplo, si ustedes quieren presentar una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos, lo que hacen es que descargan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y leen cuáles son los derechos que están contemplados en ese tratado y dicen, ok, entonces se me está violentando este derecho, se me está violentando este derecho, y eso se hace ver de forma clara. Luego, y muy importante, es la reparación, es decir, ¿qué queremos como reparación? Y ahí podemos tener temas de indemnización, garantías de no repetición, etcétera, etcétera. Luego, el agotamiento de los recursos internos. ¿Y esto por qué es importante? Y es una diferencia sustancial con los procedimientos especiales, porque estos sí son procesos jurídicos, es decir, se emite una sentencia, no es una sentencia como tal, se le llaman decisiones o recomendaciones, pero se emite una decisión que es vinculante porque deriva de un tratado vinculante. Y las pruebas, muy importantes, solo se envían copias, nunca envían originales.
Luego, tips para casos indígenas, de comunidades indígenas, siempre recordar y citar el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la denuncia se basa en estos tratados de cada uno de los comités, siempre es bueno fortalecer con estas dos fuentes que vimos desde el inicio. Y por ejemplo, si son casos de territorios o así, si es posible, enviar un mapa del territorio para ubicar a la persona, digamos al abogado que va a resolver o abogada que va a resolver el caso, las actas de la comunidad, prueba de la afectación colectiva, prueba de que hay una representación, por ejemplo. Esto todo es importante. Luego, este es un poquito el procedimiento. No quiero entrar mucho en detalle para no abrumar con mucha información, pero básicamente este es el proceso que se sigue. Y entonces, en este sentido, los invito a descargar el folleto informativo número 7 de la Oficina del Alto Comisionado, donde van a encontrar como una descripción muy clara y muy concreta de cuál es el procedimiento, que es básicamente, se presenta la comunicación, se hace una revisión preliminar que es de registro. Entonces se dice si cumple o no con los criterios de registro. Si cumple, entonces se registra, se le da un número y se abre el caso como tal. Se le notifica al Estado que se recibió esa comunicación y se le da un plazo. El Estado tiene un plazo determinado para hacer, digamos, decir si se cumple o no. Por ejemplo, si quiere decir que hay problemas de criterios de admisibilidad. Y ahí puede pedir el Estado que se divida el conocimiento de la decisión de admisibilidad con la decisión de fondo. Y ya ahí eso se puede decir, ok, admisibilidad, ¿qué quiere decir? Que no vamos a entrar a conocer del caso, sino que, por ejemplo, no se agotaron los recursos internos. ¿Por qué? Porque si no se agotaron los recursos internos, entonces el comité no puede entrar a conocer el fondo del caso. Y eso es un poquito como el funcionamiento. En la mayoría de las ocasiones se hace unido. Los comités emiten una sola decisión donde se dice, ok, esto es la decisión sobre las excepciones preliminares de los estados y luego entramos a lo que es el conocimiento, la sustancia del caso. Si se declara admisible, entonces se le piden observaciones. En caso de que se dividiera admisibilidad y fondo, se le pide observaciones al Estado y luego a los autores. Y luego ahí se toma la decisión de si hay violación o no violación, y a nivel de Naciones Unidas en este proceso sí hay un proceso de seguimiento y se van dando calificación a los estados de acuerdo a su nivel de cumplimiento. Luego tenemos lo que son las medidas provisionales, que son protección urgente frente a daños inminentes o irreparables. ¿Y qué son estas medidas provisionales? Son medidas que pueden solicitarse, digamos, por parte de los autores o pueden otorgarse de oficio por el relator o grupo de trabajo del comité que conoce los casos. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya un riesgo inminente o irreparable, que haya el riesgo a la vida o la integridad personal de la víctima o presuntas víctimas. Y se presta especial atención cuando hay menores de edad, cuando hay mujeres o temas de género, personas con discapacidad o precisamente personas defensoras o defensores, que en este caso podrían ser defensores de la comunidad, defensores indígenas, de sus derechos, etc. Eso tiene como particular interés por parte de los miembros del comité. Que, por ejemplo, cuáles son la aplicación a pueblos indígenas como casos típicos en territorios, proyectos extractivos sin consulta previa, desalojo forzado de territorios ancestrales, amenazas a líderes o defensores indígenas, contaminación de fuentes de agua que tienen un impacto en la calidad de vida de la comunidad. Y hay un punto importante sobre esto, que es que si las medidas provisionales que se dan en el marco de un caso que ya se presentó se incumplen, el Estado considera que incumplir las medidas provisionales genera automáticamente la violación del tratado. Y entonces ahí les puse un par de ejemplos, como en el caso contra Filipinas, donde era un caso de pena muerte, que se había una medida provisional para que no se ejecutara, se ejecutó, entonces esto implica inmediatamente una violación al derecho a la vida. Lo mismo con un caso de deportación contra Canadá. Luego,
¿Cuál es una estrategia que puede ser recomendable para cómo usar mejor Naciones Unidas? Entonces, aquí podemos usar varios mecanismos al mismo tiempo a nivel de Naciones Unidas. Podemos hacer, por ejemplo, antes de que se agoten los recursos internos, ir al relator especial. Aquí les puse un ejemplo de un proyecto extractivo que entra en un territorio ancestral sin consulta previa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos presentar la comunicación de inmediato al relator especial de Naciones Unidas antes de ni siquiera agotar los recursos internos. Se presenta esa comunicación urgente solicitando la suspensión. Al mismo tiempo, se inicia el proceso a nivel interno. Y una vez que se acabe el proceso a nivel interno, se puede presentar una comunicación ante un comité. Por ejemplo, puede ser ante el comité DESC. Luego, en el mismo tiempo, ya sea cuando se está presentando la comunicación ante el comité DESC o mientras está en proceso a nivel nacional, se puede visibilizar la situación ante el foro permanente o incluso aportar un estudio temático sobre los territorios ante el MRIP que vimos que es como este órgano asesor de los estados en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, como ven, se pueden activar varias cosas al mismo tiempo y no son excluyentes. Lo único que genera problemática es si quisieran presentar el caso ante un comité de Naciones Unidas y ante el sistema interamericano. Ahí sí se puede generar un conflicto de jurisdicciones. Pero a lo que es a nivel interno de Naciones Unidas, podemos usar las relatorías, podemos usar el foro permanente, podemos usar el MRIP, podemos usar varios métodos de presión política al mismo tiempo antes de acabar los recursos internos y una vez acabados los recursos internos presentar el caso ante alguno de los comités. ¿Y cuáles son estas oportunidades de incidencia política? Bueno, podemos hacerlo por medio de acercarnos a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y esto puede ser tanto a las oficinas de país, digamos cuando hay oficinas en territorio, o en Ginebra. Por ejemplo, si algún representante de la comunidad viaja a Ginebra para algún evento, etcétera, o incluso organizar una visita de advocacy, que se llama, digamos, como de promoción, para solicitar reuniones en persona con la Secretaría de las Relatorías, con las Secretarías de los comités, con miembros de comités, venir al Consejo de Derechos Humanos y hacer un side event que se llama, que es un evento en paralelo mientras está sesionando el Consejo para que otros estados sepan lo que está pasando y pongan presión política sobre el estado que está afectando los derechos de la comunidad. Esas son opciones. Luego tenemos lo que es el examen periódico universal, que es un poco similar a los informes de los comités. ¿Se acuerdan que les comenté que los comités hacen una revisión de los países cada 4 años? Bueno, el examen periódico universal también. La diferencia es que en el examen periódico universal son otros estados que, digamos, revisan un estado. Entonces son estados criticando, no criticando, sino como dialogando con un estado para revisar el tema de derechos humanos. Eso es una opción. Se puede hacer todo un proceso de esfuerzo para hacer incidencia política y que los estados, algún estado aliado, presente la pregunta en la revisión del examen periódico universal. Y si no, se pueden presentar informes sombra cuando vaya a haber una revisión del estado por un comité. O por ejemplo lo que les mencionaba de hacer intervenciones orales en las sesiones anuales que se hacen normalmente entre abril y mayo en Nueva York. Se puede pedir unas cartas conjuntas a los relatores. Como les decía, recuerden que los relatores normalmente suelen emitir estas cartas en conjunto, entonces yo puedo enviar la comunicación al mismo tiempo pidiendo la atención del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo al grupo de trabajo de empresas y derechos humanos y que en conjunto conozcan del caso. O se pueden hacer alianzas con sociedad civil porque sabemos que los viajes son costosos, es difícil, etc. Entonces se pueden hacer alianzas para aprovechar estos tipos de espacios de incidencia.
Espero que les haya quedado muy claro, espero que el material que les voy a hacer llegar por medio de los organizadores les sea de utilidad y quedo a total disposición en caso de que se requiera algún tipo de profundizar en alguno de los temas y que les haya sido útil. Espero que tengan un lindo día, o tarde o noche, depende de cuando estén viendo la grabación. Hasta pronto.